Saluda al que tiene al lado, dé gracias a Dios por la vida de las personas que están hoy a tu lado. Que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le llenen y saturen completamente tu vida. Hoy vamos a continuar con lo que empezamos el martes. El martes empezamos a hablar de una promesa muy importante que es la seguridad. Todas las personas necesitamos sentirnos seguros en el entorno donde vivimos. Es algo muy importante para nuestra vida. Si nosotros así lo entendemos, vamos a tratar de todas las formas posibles de sentirnos seguros en nuestra familia, en nuestra relación de pareja, con nuestros amigos, con nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en el tema financiero, en el tema de la economía, en el tema de la labor que nosotros desempeñemos, sea un trabajo, sea en el estudio, y en general en todos los aspectos de nuestra vida. Si esto funciona en nuestra vida desde temprana edad, cuando lleguemos a la adultez, obviamente vamos a tener menos contratiempos en nuestra vida, en todas las situaciones que se nos presenten. Pero desafortunadamente entendemos nosotros que no todo es así, que muchas personas vienen de sus hogares con muchos problemas, con muchas dificultades, y obviamente eso van a traer más problemas y más dificultades cuando las personas forman una familia, entran a convivir, y esto va a afectar esta relación o las relaciones que nosotros tengamos. Decíamos que la seguridad está definida como una ausencia de peligro o de condiciones de riesgo. Pero también decíamos que la seguridad es una confianza en algo o en alguien. Es muy importante los dos conceptos. Es una ausencia de peligro o de condiciones de riesgo de la seguridad. Eso no quiere decir de que no estén, pero para nosotros, o sea, si yo me siento seguro, es porque en las condiciones de peligro y riesgo que están a mi alrededor no me van a afectar. Quiero que me entiendan. La seguridad no elimina el peligro y los riesgos que están alrededor nuestro, en nuestro vecindario, en la ciudad, en el mundo y en el universo donde estamos. Pero si yo me siento seguro, quiere decir de que yo tengo la convicción de que aunque haya un peligro, aunque haya un riesgo, ese no me va a afectar. Eso es la seguridad. Pero adicionalmente, la seguridad, desde otro concepto mismo, que no está tan ligado al peligro y el riesgo, es la confianza que tenemos nosotros en algo o en alguien. En este caso, estamos hablando en el caso de nuestro Padre Celestial. ¿Qué decíamos el martes sobre lo que dice la Biblia sobre la seguridad? Hablábamos de lo que hace el Señor y de lo que es el Señor. Entonces decíamos nosotros que el Señor es fiel y el Señor es una roca, dice el Salmo 18, roca mía, castillo mío, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor primero es fiel y segundo es roca y es castillo. Dice que el Señor es fiel y por amor a nosotros, en esa fidelidad eterna que tiene por sus hijos, Él nos fortalece para que cuando en el futuro se presenten condiciones adversas en nuestra vida, pues podamos superarlas. Y obviamente, de paso, que nos fortalece, Él nos va protegiendo para que nosotros podamos realmente llegar a un momento, a una circunstancia de plena seguridad y de plena protección en nosotros. Segundo, decíamos que el Señor es roca mía y es castillo mío, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza que nos brinda protección. Hablábamos de que la seguridad va de la mano de la protección. Y dice que Dios siempre nos ayuda cuando estamos en peligro. Una extensión de la seguridad de lo que es Dios y lo que hace Dios es nuestra familia. Debe ser así. O sea, una extensión de lo que Dios ha prometido y hace en nuestra vida es la familia.
La familia es el instrumento más real, es el instrumento verdadero para que Dios se manifieste, tal como dice la palabra, en lo que Él es fiel. Segundo, es roca mía, castillo mío, para garantizar nuestra fortaleza, nuestra formación, que nos va a fortalecer, y nuestra protección, y que obviamente va a actuar cada vez que nosotros estemos en problemas. Y es algo muy importante que nosotros como padres podamos transmitirlo a nuestros hijos y que a su vez los hijos lo entiendan así y obviamente de una manera recíproca devuelvan eso a sus padres y posteriormente, cuando salgan de su casa y formen una nueva familia, es lo que van a enseñar a los hijos. Este tiempo es un tiempo muy importante, donde pues por la condición en que estamos hemos tenido que pasar un mayor tiempo con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras madres, con las personas que estemos en este momento en el hogar. Y es un tiempo para consolidar esa manifestación de la seguridad de Dios. O sea, claramente la palabra dice, no te dejaré, no te desampararé. Entonces es una promesa de Dios, es una condición de Dios que uno como padre tiene que transmitirle a sus hijos como algo, como un mandato eterno sobre Dios, sobre nuestra vida. Y uno debe decirle a los hijos así no esté de pronto pues muy gustoso, a lo mejor los hijos estén en desacuerdo con uno, no necesariamente tienen que estar en acuerdo con uno, a lo mejor pues no sean los más obedientes, pero algo que es bien claro que uno le debe manifestar a los hijos, no importa que a lo mejor no lo entiendan hoy, lo pueden entender un tiempo después, es que siempre que estén en problemas, nosotros estamos ahí. Y siempre que estemos en problemas, el Padre Celestial está ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes en el tema de la seguridad? Decíamos que debemos ser prudentes, obviamente, y antes de tomar decisiones, antes de decidir, tenemos que pensar. O sea, uno tiene que antes de decidir pensar, hacer un proceso y ser muy prudente, pensar antes de actuar, antes de decidir y no lo contrario, cuando ya todo está hecho, venir como a pensar que si a lo mejor había una mejor solución, una mejor alternativa, una mejor estrategia, ¿cierto? Eso no quiere decir de que uno no se equivoque, puede que uno haya pensado antes de actuar y se haya arrodillado, pero la palabra dice todo el tiempo, hay que ser prudentes y obviamente estar pendientes, hay que mantenernos despiertos, alertas, atalayas, porque nuestro enemigo, el maligno, el diablo, anda buscando, dice que anda rondando la tierra, anda recorriendo la tierra, buscando quien está desprevenido, quien está desconcentrado, quien está desubicado, quien se ha salido de la protección, de la cobertura que ha instrumentado Dios para su vida, en este caso la familia, o de pronto la iglesia, o de pronto un grupo, no sé. Entonces esa persona está ahí, está como sola, está desprotegida, y obviamente él está pendiente, andando y rondando, como dice la palabra, buscando a quien devorar, a quien atrapar. Devorar implica atrapar el lazo del cazador, atrapar en sus redes a la persona, para que posteriormente esclavizarla en el reino de las tinieblas. Y si la persona ha logrado salir de la zona pantanosa, de los lodos de la naturaleza pecaminosa, pues obviamente volverlo a enredar en ese pantano de lodo de naturaleza pecaminosa. Cuando uno conoce a Cristo Jesús, es sacado de allí, es limpiado y es retirado, pero por algunas circunstancias no nos alejamos lo suficiente y el diablo nuevamente él dice que sigue trabajando para nuevamente tratar de enlodarnos con la naturaleza pecaminosa a través de nuestra vieja naturaleza. Y lo segundo es que si usted hace eso, pues realmente uno puede estar preparado para las cosas que van a suceder. Segundo, decíamos, la palabra dice con respecto a lo que tenemos que hacer nosotros en el tema de la seguridad, decíamos que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid lo que queráis y os será hecho. Hay dos cosas importantes, claramente, porque la gente a veces dice, no, es que la palabra dice que pedid lo que queráis y os será hecho, pero se les olvida lo primero. Y lo primero es muy claro, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pienso que permanecer en el Señor, pues obviamente es bastante comprobable. ¿Por qué? Porque la persona está orando, porque la persona está ayunando, porque la persona está en vigilia, porque la persona está leyendo la palabra. Pero lo segundo no es tan detectable, no es tan verificable. Eso sí corresponde a lo que hay en el corazón de cada uno, porque le dice, y si mis palabras permanecen en vosotros. De pronto, por el comportamiento de la persona se puede indicar si realmente la palabra permanece en vosotros. Entonces, a veces las personas dicen, bueno, pero si yo ayuno, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo hago vigilias, si yo hago un montón de cosas, ¿por qué no lo que pido no es contestado? Quiero que me entiendan esta parte. Eso es Juan 15, versículo 7. Y finalmente veíamos algo muy importante, donde decíamos que el que anda en integridad le permite estar seguro. Una de las cosas bien importantes, porque a veces las personas tienen muchos problemas que afectan sus emociones, que afectan sus pensamientos, las personas no pueden dormir, las personas no pueden conciliar el sueño. Y una de las cosas que permite la seguridad en nuestra vida es que nos acostemos en paz, que podamos dormir y obviamente al otro día estar fortalecidos y recuperados en nuestras fuerzas. Entonces, eso es muy importante. Pero la palabra dice en Proverbios 10, versículo 9, algo muy antiguo, dice, quien se conduce con integridad. O sea, la palabra integridad en el Evangelio y en la historia del ser humano es muy antigua. Quizás de algunos hoy nos estamos enterando del tema de qué es la integridad. Resulta que es una palabra muy antigua que está en la palabra, en los textos históricos, habla de la palabra integridad. Y dice que el que anda en integridad, claramente dice que está seguro. Quien anda en malos pasos, o sea, hay dos cosas bien importantes para entender, y obviamente lo comprende a uno. O sea, si usted anda en malos pasos, anda en caminos torcidos, anda en perversidades, anda en corrupciones, anda en camino de pecadores, anda en contubernio de malignos, pues obviamente en algún momento usted va a ser descubierto y al ser descubierto usted va a tener dificultades. No sé si me entienden, espero que sí. Si me entienden, mande un chulito así, una manita que está en las reacciones hacia arriba. Claramente lo dice la palabra, o sea, es para que usted lo vea, porque a veces la gente dice, es que no hacen sino echarle vaina a uno. Y no sé, o sea, yo aquí lo que estoy tratando es de compartir lo que dice la palabra, aquí no estamos echando la vaina a ninguno. O sea, lo que está diciendo es que si usted anda en malos pasos, si usted anda en caminos torcidos, si usted anda en caminos de perversidad, si usted anda en camino, en contubernio de malignos, si usted anda en caminos de corrupción, pues en algún momento va a ser descubierto y al ser descubierto va a venir el quebrantamiento y el llanto. Entonces, obviamente, ese momento en que usted es descubierto, usted es expuesto, pierde la seguridad y obviamente va a venir el quebrantamiento y el sollozo o el llanto. Y obviamente tarde para arrepentirnos. La palabra dice que quien se conduce con integridad anda seguro. Y la palabra integridad es una palabra que a todos nos da vueltas, a mí personalmente me da muchas vueltas, porque es una palabra bien importante que tiene que ver con la vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Dice que integridad significa una persona intachable, una persona sincera, una persona sensata, una persona prudente, una persona recta, una persona que no tiene ningún problema de moralidad, es una persona incorruptible en la moralidad. Eso es una persona íntegra. Entonces dice una persona sincera, una persona que no está acomodando la verdad de acuerdo a su conveniencia, es sincera, una persona que es sabia al hablar, o sea, piensa para hablar y no habla para pensar, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que vimos el día martes.
Hoy vamos a hablar de la parte B de la seguridad. Y vamos a hablar que, lo primero que vamos a hablar es que la seguridad de Dios funciona o está activa en medio de cualquier circunstancia. Y lo primero que vamos a hablar es que todo está bajo control de Dios. Es algo que uno se tiene que repetir. O sea, por muy complicada que sea la situación que estamos viviendo, si nosotros esperamos algo extraordinario, tenemos que estar convencidos que Dios está en control de todo. Y cuando hablamos de control, estamos hablando de la soberanía de Dios. Nada nos fortifica más y nos da más confianza el tener claro o comprender que Dios es soberano sobre todo, sobre toda la creación. Y obviamente esa soberanía de Dios implica un control independiente, completo y total sobre toda criatura, sobre todo suceso y sobre toda circunstancia, en todo momento, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces es una cosa bien importante. Dios está en control, ejerciendo la soberanía, el control es para ejercer la soberanía del reino de los cielos, de cada molécula en el universo, de cada movimiento, de cada momento, y todo lo que ocurre es causado o permitido para Él, para el cumplimiento de sus propósitos perfectos en el universo, en la tierra y obviamente en cada país, en cada familia y en cada persona. Para entenderlo, la palabra en Isaías 41, versículo 4, traducción lenguaje actual, dice así: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. O sea, el profeta Isaías escribió hace muchos años y obviamente eso ha sido transmitido por los siglos y los siglos y los siglos y los siglos. Y obviamente así como ha sido transmitido, obviamente ha sido cuestionado por aquellas personas que no están de acuerdo. Entonces es una cosa bien importante. O sea, salir hoy a decir de que eso es un invento ahí para manipular las personas, de que Dios está en control de todo, etcétera, etcétera, pues es una cosa, como te digo, que fue escrito por el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, hace muchos siglos, y durante los siglos siguientes ha habido personas a favor y ha habido personas que han cuestionado esto que escribió el profeta y que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero una de las cosas reales es que los que durante tiempo han predicado el Evangelio, lo que hemos predicado el Evangelio, tenemos plena certeza de lo que está escrito en la palabra y que se expresa en Isaías 41, versículo 4. Dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Obviamente eso implica, obviamente, la inmortalidad de Dios, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios a través de ese concepto. O sea, dice que ha existido desde el principio y va a existir hasta el final. En el libro de Daniel 2, versículo 21, dice con respecto a la soberanía de Dios y al control de Dios. Dice, Él controla, está hablando Dios, Él controla el curso de los sucesos del mundo, tiempos y épocas. Él quita reyes y pone otros reyes. Y está escrito tal como usted lo puede leer en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas. Ahí está expresado ese orden de cosas y hasta el día de hoy es igual. Él coloca un gobernante, él quita un gobernante. Ha habido gobernantes buenos, ha habido gobernantes malos, ha habido gobernantes que creen en Dios, respetan a Dios, hay otros que no, para nada, no le dan ningún tipo de gloria al Señor. Nuestro presidente actualmente pues es una persona que manifiesta que es un creyente de Dios, él manifiesta que es creyente de Dios. Para nosotros es bueno tener un gobernante que abiertamente, a través de la televisión y en público, manifiesta que es un devoto del Señor. Entonces dice, y él da sabiduría a los sabios y conocimiento, ciencia, a los estudiosos y entendidos.
En cada una de estas tres cosas, cuando uno coge y desagrega este versículo, empieza uno a entender lo que dice la palabra con respecto al control de Dios. Dice, controla tres cosas: sucesos del mundo, en tiempos y en épocas, o sea, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces Dios tiene el control sobre muchos casos que van a pasar. Obviamente nosotros debemos estar orando al Señor para que esta pandemia, este virus, del coronavirus COVID-19, en el futuro, ¿cierto? Nosotros conocemos lo que ha pasado hasta hoy, en el futuro desaparezca de nuestro departamento de Santander, desaparezca de las ciudades donde nosotros estamos y las demás ciudades del departamento, así como ya los casos activos de COVID en Barranca Bermeja ya están en 0, y en el departamento, según los reportes hasta hoy, solamente hay 3 casos activos de los 42 casos que han sido reportados. Entonces es muy importante, Señor, que esos 3 casos ya se definan y prácticamente el departamento quedaría sin casos de COVID activos en el departamento. La gente habla de un montón de teorías, ¿cierto? Que no, que yo he escuchado de que empezó esta pandemia ya hace 51 días, esta cuarentena, que las personas dicen que es que no quieren sacar la información tal, la definición X, la información Y, que tienen guardado tal cosa ahí. Yo pienso que uno no puede jugar a eso. Yo pienso que aquí no hay nada que esconder, aquí no hay nada que tapar. Aquí las cosas son claras, es un momento donde se están haciendo la mayor cantidad de pruebas. Hemos llegado a hacer 7.000 pruebas diarias y próximamente van a duplicar las pruebas hasta 15.000 pruebas diarias. Entonces, yo pienso que los datos van siendo reales. Obviamente, a nivel del resto del país, la situación en algunos sitios es muy grave, es bastante grave, como está pasando en Leticia, Amazonas, como está pasando en el sur, en Nariño, en Ipiales, Tumaco, y pienso que también como está pasando en Bogotá, en el Valle del Cauca, en Cali, y en toda la zona de la costa. O sea, los casos en Cartagena, Barranquilla, son bastante serios. Entonces yo no entiendo a veces por qué nosotros, en lugar de estar orando, primero para que eso realmente se controle y obviamente no se proliferen más los casos de COVID en Santander, y que luego estaremos orando por nuestros vecinos, por Boyacá, que tiene casos, por norte de Santander, por el Cesar, por Antioquia y un pedacito de Bolívar, pues nosotros estaremos orando por eso y luego definitivamente en todo el territorio nacional. Entonces, el Señor conoce lo que va a pasar en el futuro y obviamente tenemos que orar en ese sentido, Señor, que definitivamente se logre eliminar esa pandemia que está afectando, Señor, a nuestro país. Segundo, al Kipi pone reyes, es algo que viene desde la antigüedad hasta nuestros días. Y tercero, él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos o entendidos. Y obviamente la sabiduría dice que la sabiduría está para todos, para aquel que la pide, el Espíritu Santo la puede dar. Y segundo, dice que da conocimiento, da ciencia, discernimiento, entendimiento a los estudiosos o los entendidos. No solamente hay que ser entendido, hay que ser estudioso. Hay personas que a veces dicen que son muy entendidos, pero no son estudiosos. Pienso que hay cosas que son muy de la mano y que no desligan lo uno de lo otro. Isaías 46, versículo 9 al 10, dice la palabra, en esta versión Dios habla hoy, dice, recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Isaías le estaba recordando a las posteriores generaciones y estaba tomando de referencia lo que había pasado hasta el momento en que Isaías escribió este pasaje. Dice, recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo, dice el Señor. Entonces, uno de los aspectos bien importantes es que si uno, como dice Isaías, le estaba hablando a las futuras generaciones, tengan en cuenta en las futuras generaciones,
Imagínate, ¿cuántos siglos han pasado desde Isaías? Y se tengan en cuenta y recuerden los tiempos pasados. Para Isaías era lo que había pasado antes de él. Para nosotros es todo lo que ha pasado antes de nosotros, 20 siglos hasta el Señor Jesús y otros no sé cuántos hacia allá, hasta Isaías, ¿sí? Entonces es muy importante. Primero, dice, yo soy Dios y no hay otro como Él. Dice, no hay nadie igual a Él. Dice que Él anuncia el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán y yo haré todo lo que me propongo. Entonces, una de las cosas bien importantes es tener la confianza, porque decíamos que seguridad es confianza en algo o en alguien. Entonces, nosotros para que tengamos seguridad, debemos tener la confianza de que Dios está en control de todo, que Él es soberano en el reino de los cielos y en la tierra, es soberano para cumplir los planes que va a realizar y obviamente lo que él se propone lo va a hacer. Es una cosa bien importante. Una de las cosas bien importantes para confiar plenamente en el control soberano de Dios es conocerlo a Él y descansar en Él. Yo creo que una de las cosas bien importantes es eso. O sea, a veces nos falta conocer un poco más a Dios para poder descansar en Él. O sea, no solamente para tratar de vivir en eso, porque uno de los conceptos que de pronto hay que fortalecer es eso. O sea, para que haya más confianza, tenemos que conocerlo más. O sea, y en ese momento podremos descansar en Él. Para que haya más confianza en una persona, en su pareja, en su esposo, una persona tal, necesitamos conocerlo más. Y obviamente por eso son las dificultades de los primeros años de una relación, ¿sí? Porque obviamente la confianza que estaba cimentada sobre un enamoramiento muy bonito, fabuloso, ¿cierto? Sobre unos comportamientos emocionales muy bonitos, pues obviamente se van de pronto erosionando un poco en la medida en que ya las personas viven juntas y empiezan a estructurar algo. Obviamente se presentan muchos problemas, algunas infidelidades, la confianza se va al suelo y es bien difícil. Por eso es que es muy importante. Hay que conocer, hay que uno ser sabio, ¿cierto? Para restablecer la confianza. Una cosa que dice la palabra que vimos dice es que Dios es fiel. La pregunta es, ¿qué tan fieles somos nosotros al Señor? Y obviamente, ¿qué tan íntegros en el cumplimiento de esa fidelidad de nosotros a Dios, qué tan íntegros somos? Entonces, es algo muy importante que nosotros tenemos en cuenta. Segundo, toda situación, por difícil que sea, será revertida en bendición para los hijos de Dios. Eso en la soberanía de Dios, en el control de Dios. O sea, claramente, o sea, nosotros repetimos con mucha regularidad Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvemos a repetir Isaías 46, versículo 10. Dice claramente, perdón, Isaías 46, versículo 10. Dice, yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde muchos años antes. Yo digo, mis planes se realizarán y yo haré todo lo que me propongo. Entonces, una cosa bien importante, dice que para los planes de Dios, por lo que se propone Dios, Él necesita, ¿cierto? Que los que sean llamados estén dispuestos a realizar esos propósitos de Dios. Entonces, aquí empieza a haber algo bien importante con respecto a este versículo, al control y soberanía de Dios sobre el universo, sobre el mundo, sobre las ciudades, sobre nuestras vidas, es que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es algo muy importante, es la confianza, en la seguridad que tenemos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y aquí, en este versículo, hay varias cosas por entender. Lo primero que hay que entender es que todas las cosas significan todas. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Porque a veces cuando las cosas que pasan no nos son favorables, sino al contrario, son desfavorables y son hasta desagradables en nuestra vida, pues nosotros nos vamos desbaratando sobre eso. Entonces dice la palabra, porque aquí no dice que las cosas buenas le ayudan a bien, dice todas. Ahí en ese todas implica las buenas, y ese es un énfasis que está en ese versículo, dice todas las cosas. Entonces, claramente entendemos que las cosas buenas ayudan a bien, pero también las cosas malas. Entonces, uno debe entender, si tenemos una tribulación, esta cooperará para nuestro bien. Si tenemos angustia, esta cooperará para nuestro bien. Si tenemos persecución, esta cooperará para nuestro bien. Si tenemos hambre, esta cooperará para nuestro bien. Si tenemos desnudez, esta cooperará para nuestro bien. Si tenemos peligro, esta cooperará para nuestro bien. Si tenemos espada, espada es peste, espada es muerte, espada es situaciones de enemigos contra nosotros, esta cooperará para nuestro bien. Entonces, claramente dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, lo primero es entender todas. Y específicamente aquellas que parecen ser desagradables para nosotros, que no son favorables para nosotros, sino que realmente son bien desfavorables. Entonces dice que todas, a los que aman a Dios, son para bien. Cuando uno pierde el empleo, cuando uno tiene un accidente, cuando uno tiene algún problema, algún accidente casero. O sea, porque es que uno tiene que entender que claramente, podemos repetir, que la seguridad es la ausencia de peligro, ¿cierto? Es la ausencia de peligro y de riesgos sobre nuestra vida. Eso quiere decir de que hay algo que se interpone entre esa situación de riesgo y peligro y nosotros. Pero eso no quiere decir de que el peligro, el riesgo, las circunstancias adversas no estén allí. En nuestra casa, yo me puedo accidentar en mi casa, yo me puedo accidentar saliendo de mi casa, yo puedo ser afectado por una situación externa, como el caso del coronavirus, o de pronto alguien trae el coronavirus a mi casa, etcétera, pero todas las cosas le ayudan a bien, esa es la promesa. Pero esa promesa claramente dice que no es para todos, dice a los que aman a Dios. O sea, es una cosa bien importante, o sea, esa promesa dice a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, hasta las cosas más adversas que le puedan pasar a una persona. Cuando uno ama a Dios es como los gatos, siempre los botan hacia arriba y siempre caen de pie. ¿Sí? Así de sencillo. Hay personas a los que aman a Dios, lo despiden de un empleo y lo llaman de uno mejor. A los que aman a Dios, tienen algún inconveniente para que venga algo mejor. Entonces, es una cosa que uno tiene que entender. Y es algo que los creyentes no creen, y uno lo ve claramente, porque todos tenemos el espíritu del pueblo de Israel en el desierto, en el cual ante las circunstancias de hambre, de sed, de calor, pues constantemente se quejaban. Entonces, el espíritu de la queja es un espíritu muy antiguo, ¿cierto? Que aún está en nuestras vidas. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cuál es la quejadera suya? ¿Y cuál es la quejadera? ¿Sí? Y siempre estamos, o sea, uno no entiende cómo la gente vive quejándose y por allá le llega vía WhatsApp, vía internet, la oración red de poderosa, ¿cierto? Salida de no sé dónde para solucionar los problemas. Entonces lo que tiene uno que ir al Evangelio, para que qué es lo que dice tu palabra, ¿cierto? ¿Por qué tu palabra? ¿Por qué estas cosas están pasando? Se quemó el televisor, se quemó el computador, se quemó la lavadora, me cerraron el negocio, ¿sí? En estos días están cerrando negocios aquí, algunos que no estaban cumpliendo, se los cerraron, ¿sí? Así de sencillo. Entonces es una cosa bien importante para entenderla. La gente dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí? La gente lo primero que hace es quejarse. Claro, todo eso lo trae tribulación para uno.
Pero eso lo que está probando es mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Entonces, un concepto que va amarrado al amor en una relación es la fidelidad, ¿cierto? ¿Cómo es la fidelidad? Obviamente la fidelidad de Dios, uno sabe cómo es, ¿cierto? Es infalible, ¿cierto? La solidez de Dios es infalible, pero la pregunta es, ¿cómo es la fidelidad mía en esa relación con Dios? Estamos hablando de amor, ¿sí? Porque dice, a los que aman. En esa relación de amor, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cierto? Llévelo al plano personal. ¿Cómo es su relación con su esposa? ¿Cómo es la relación con su pareja? ¿Cómo es la relación de usted con el novio? ¿Cómo es la relación de usted con las personas que usted quiere? ¿Cierto? Porque no necesariamente puede ser también con la familia, con un hermano. ¿Cómo es la relación? Es una cosa bien importante de analizar y de entender. Entonces dice, esta circunstancia de seguridad, de confianza en Dios, para que todos los hechos, los buenos y los malos, obviamente sean favorables a nosotros, tenemos que entenderlo. Alguien en el Evangelio sufrió una serie de situaciones adversas y calamidades, en donde vino la tribulación, vino la angustia, vino la persecución, vino la desnudez, vino el peligro, y obviamente el hombre manifestó algo maravilloso, dijo, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero adicionalmente, cuando la gente, por eso es que hay mucha gente contaminante en todas partes, hay gente que la mayor parte de lo que habla es contaminante. Yo no voy a decir que sea basura, porque es que a veces utilizan cosas ciertas del Evangelio, pero que están contaminadas. La misma palabra dice, claramente, dice, que junto al trigo iba la cizaña. Entonces, claramente uno se da cuenta que pueden utilizar palabras, buenas cosas, pero van contaminadas, ¿cierto? Van contaminadas. Y así estaba esta persona sufriendo persecución, sufriendo destrucción, sufriendo tribulación, sufriendo angustia, y llegó la persona y le dijo, hombre, maldice a tu Dios y muérete. Y él lo que dijo es una cosa importante, dijo, oh, mujer insensata, vamos a recibir de Dios lo bueno, porque no recibimos lo malo. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, es el concepto. ¿Por qué? Porque claramente lo que manifestaba Job era su amor por Dios. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Las buenas se multiplican. Las malas restan menos. Si me trato de explicarlo desde el punto de vista de los números. ¿Sí? O sea, hay personas que llegan a situaciones malas y esa cosa es como, mejor dicho, restan un montón. Dividen. Ni siquiera restan, dividen. ¿Sí? Pero a los que aman a Dios, la resta es mínima. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, claramente dice que eso implica para esa promesa, para los que aman a Dios, y dice que aquellos que son llamados. Entonces, claramente uno como creyente tiene que creerse que uno hace parte de ese grupo que está en Romanos 8:28. Ahora, si usted no se cree parte de ese grupo, tiene que empezar a revisarse para meterse en ese grupo y no dejarse contaminar, no dejarse dañar la cabeza con un montón de cosas extrañas, ¿cierto? De mensajes súper sobrenaturales, etc. No, es de entender que porque las cosas no se están dando, porque al contrario, las cosas nos salen mal. Entonces tenemos que mirar que nosotros como creyentes ya estamos como cristianos, estamos en el grupo de aquellos que se pueden apropiar de esta promesa y hallar un consuelo en ella. También dice la palabra que el alcance de esto puede incluir nuestro bien espiritual. Entonces, una cosa bien importante, nosotros tenemos que creer que la mano de Dios va a estar pendiente de toda esa serie de cosas, así como estábamos hablando de que Dios está en control y es soberano del reino de los cielos y todo lo que cubre el reino de los cielos, tenemos que entender, como dice acá,
en cumplimiento de eso, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien y para aquellos que somos hijos de Dios. Entonces, una de las cosas importantes es esa. Entonces, y tercero, una cosa importante que tenemos que entender es que la seguridad, que tenemos la seguridad de la promesa de Dios, sin importar la situación que vivamos, nada nos puede separar del amor de Cristo. Una, por eso que estamos hablando, a los que aman a Dios. O sea, la circunstancia no puede llevarnos a que nos separemos del amor de Cristo, porque el amor de Cristo, el amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es lo que nos va a sacar de una situación difícil sin tantos impactos negativos o tantas consecuencias negativas sobre nuestra vida. Yo quiero que, no conozco específicamente, no conozco cómo ha sido el caso de todos, ¿cierto? De todos los que me están escuchando, ¿cierto? Pero este tiempo que ha pasado es un tiempo de reflexión. Es un tiempo donde muchas personas quedaron sin empleo, donde muchas personas no tuvieron un ingreso seguro. Y Dios proveyó de diferentes circunstancias. Muchas personas están, porque uno a rato lo que escucha es en la forma negativa como habla la gente. Si el gobierno da un subsidio, ese subsidio no sirve para nada. Hoy escuchaba yo en la televisión eso, ya no me da ganas uno de ver televisión porque todo es, y digo, oiga, caramba, que iban a dar unos subsidios para los colegios, unos subsidios para la universidad. No, que eso no alcanza. Que el gobierno va a subsidiar el 40% de las nóminas de las empresas, que eso es muy poquito. Y así todo no sirve, ¿sí? Que esa devolución del IVA, que eso es una miserableza de 70.000 pesos. Que todo lo que están haciendo no sirve, que eso no alcanza, ¿cierto? Y obviamente, pues, yo digo una cosa, ¿cierto? O sea, lo primero que uno hace es, al hablar de esa manera, es como espantar la bendición de Dios y demostrar que uno no tiene confianza en la provisión de Dios para su vida y obviamente la seguridad y tener la seguridad que independientemente de la circunstancia que estamos viviendo, Dios va a proveer y que nuestra alacena, que nuestra nevera, ¿cierto?, no va a estar vacía, que nuestra nevera no va a estar llena únicamente de una jarra con agua, y que el congelador allá sencillamente pues no tiene nada dentro, que allá no hay ni carnecita ni nada de esas cosas. Sí, eso es una cosa, sí, de pronto hielo, ya sí, abajo tiene agua en una jarra y arriba tiene bloques de hielo. Yo creo que eso no ha pasado. Eso es una cosa que uno no puede estar alborotando ni decretando en estos tiempos, ¿cierto? Porque, bueno, como dicen ahí, lo menos que pueda uno tener en este momento es que pueda tener un techo, pueda tener unas 3 comidas y obviamente como manifestación de eso, hablar de una manera sabia y poderosa, dejar de estar hablando tan mal, porque eso únicamente lo que hace es manifestar nuestra poca confianza en el Señor, de lo que el Señor puede hacer por nosotros. Entonces, una de las cosas bien importantes es, primero, que el Señor nos envíe el maná, las codornices, el agua de la roca. ¿Sí? Segundo, que como dice la palabra, que dicen que los israelitas caminaron un montón de años en el desierto, que tengamos la ropita, los zapaticos, la buena pinta, aún en esta época. Tercero, que las plagas que le cayeron a los egipcios, obviamente ellos no amaban a Dios porque ellos adoraban a otros dioses, que las plagas que le cayeron a los egipcios, las enfermedades, no nos den a nosotros, que estemos alentados y siga sumando, que si nosotros tenemos alguna actividad productiva, que realmente esa actividad productiva, algunas personas en esta pandemia han duplicado sus ventas, algunos se han sostenido, pero no podemos seguir hablando tan feo. O sea, la gente habla muy feo, eso en televisión, eso no sirve para nada, eso no sé qué. ¿Sí me entienden? Que algunos hasta, no sé, arriesgando sus vidas, andan con el tapabocas, cuidándose el cuello, tapando de las arrugas del pescuezo, así, tapando de las arrugas del pescuezo, o tapándose aquí, cuidándose la quijada, yo no sé qué tapan ahí. ¿Sí? Entonces uno dice, es absurdo. Entonces, lo que estamos buscando
es que vuelvan a encerrar a todo el mundo allá como están haciendo en Bogotá, están cerrando por barrios. Entonces uno se ríe porque uno dice, pues esto sí no tiene sentido, ¿sí? Entonces nos están dando la posibilidad de que nosotros podamos, en disciplina social, no en desobediencia social, en disciplina social, podamos hacer las cosas correctamente. Ojo, a punta de prudencia. El miedo no es un buen consejero. El miedo es un pésimo consejero. Es un condicionamiento del diablo a nuestra vida. Una cosa es la prudencia, por ninguna parte. El miedo que paraliza no puede ser, ¿cierto? Yo hoy estaba leyendo y hasta noche yo decía, Señor, me va a tocar ni asomarme al balcón, porque estaba leyendo que las personas más propensas a morir por este virus son las personas mayores de 60 hipertensas. Resulta que yo soy mayor de 60 y tengo problemas de hipertensión, entonces, ¿qué hacemos? ¿Apagamos y nos vamos? Entonces eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. Entonces uno dice, no, Señor, yo tengo la seguridad, Señor, de que a los que te amamos, todas las cosas son para bien, porque tú nos has llamado a un propósito específico. Quizás nos llamaste desde hace mucho tiempo, pero uno es muy desobediente y solo hasta ahora está haciendo las cosas más bien. Entonces una cosa importante, que independientemente de las circunstancias, así como Job, en nada nos va a separar del amor de Dios. Esa es una seguridad, tenemos que tener la seguridad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no va a dejar de fluir a nuestras vidas, ¿cierto? A través de la fidelidad de Dios. Dios es fiel con nosotros. Él no va a dejar de fluir esa fidelidad sobre nuestra vida. Dice Romanos 8, versículo 35 en adelante. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y empieza a hablar, no empieza a hablar de cosas bonitas, empieza a hablar de cosas feas. ¿Sí? Ahí no dice, sí, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, aquí dice, ¿qué me va a separar del amor de Dios? La felicidad, la abundancia, la prosperidad, la armonía, ¿sí? El amor, el interés, el afecto de los demás. No, aquí no dice eso. Aquí dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Empieza a preguntarse. Dice, el sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de vestido, de ropa, el peligro o la muerte violenta. Y dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Porque él entendía el concepto y tenía la seguridad que solo cuando el Padre definiera, dice, porque Él es Dios antes, ahora y después, dice que Él estuvo en el principio, estará en el fin, tiene todas las cosas claras, dice el apóstol Pablo, estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús. Dice, de tal manera amó Dios a sus hijos, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que Dios ha dado lo mejor que tenía por nosotros. Entonces, claramente, o sea, yo entiendo que muchas personas tengamos algunos reparos con respecto a las iglesias, a las religiones, a lo que sea. ¿Sí? De pronto, ¿cierto? Porque en todas partes se cuecen habas. Y obviamente, si usted lee desde la antigüedad, porque eso no es de ayer, ¿cierto? Eso no fue un título periodístico de televisión de ayer, ¿cierto? De algún cura pedófilo, o un pastor pedófilo, o un pastor ratero que se robó las cosas. No, está hablando desde el libro de Ezequiel, está hablando de malos pastores. Entonces, eso no nos va a separar del amor de Dios. Hay personas que no hacen bien la tarea, o sea, hay padres que no hacen bien la tarea, hay hijos que no hacen bien la tarea, hay vecinos que no hacen bien la tarea, hay pastores que no hacen bien la tarea, hay presidentes, hay personas que no hacen bien la tarea. Nosotros estamos convencidos de que nuestro presidente y los gobernantes locales van a hacer bien la tarea y vamos a salir adelante. Pero claramente aquí dice
que nada de eso podrá separarnos del amor de Dios. Una cosa son las diferencias, una cosa son las distancias y otra cosa es que eso nos pueda separar del amor de Dios. Eso lo que quiere decir es que yo no tengo claro el concepto de quién dependo, ¿cierto? O sea, claramente me acuerdo yo cuando sufrí mi primera decepción con respecto al que era mi pastor, estaba yo muy nuevo en las cosas de Dios, me di cuenta de algo, bueno, de algo que todo ser humano puede fallar, ¿cierto? Porque las personas no son sinceras, porque son codiciosas, etcétera. Algunas son un poquito lujuriosas, lo que tú quieras, uno se da cuenta de ciertas cosas, y yo pues en ese momento me sentí muy mal. Y yo estaba muy nuevo en el Evangelio, y el Señor en un tiempo de oración con Él, el Señor me llevó al pasaje de la Biblia que me dijo claramente, y me dijo, bueno, ¿tú en qué tienes puestos los ojos? ¿En el hombre o en Dios? Y obviamente eso me ha permitido seguir teniendo puestos mis ojos en el Señor y cada día estar mejor, ¿sí? Entonces uno claramente, o sea, la idea es que los pastores, que son los instrumentos de Dios para atender a sus hijos, ¿cierto? Hagan lo mejor posible. Ojalá nunca fallen, nunca fallemos y seamos el mejor ejemplo para los discípulos como padres para nuestros hijos. Porque hay mucha gente que habla mucho, ¿cierto? Pero uno es el pastor en la cabeza de una casa y obviamente a uno lo llaman a calificar servicios con respecto a su casa, porque la palabra dice que si usted no es capaz de gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien la grey del Señor? Entonces, una de las cosas bien importantes es esa. Y para finalizar, hay muchos hombres en la Biblia que tenían la certeza, la seguridad y la confianza en Dios de que todas las cosas eran para bien. Y obviamente quiero terminar con eso porque me parece que lo más ejemplarizante con respecto a todo lo que hemos hablado. Dice en la palabra de Dios que José iba a ser asesinado por sus hermanos. Luego se arrepintieron y lo botaron en una cisterna. Después lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo. Luego estuvo esclavo en Egipto. Tuvo un impasse ahí emocional. Vea que los problemas emocionales y sexuales son de tiempo atrás, ¿sí? O sea, ya tuvo un problema emocional y sexual con la esposa del amo, y entonces se metió en un lío el hombre. Entonces terminó en la cárcel. Y en la cárcel también tuvo sus problemas. Pero dice claramente la palabra en Génesis 39, versículo 2. O sea, si de pronto alguno de nosotros ha tenido más dificultades que José, pues puede colocar la manita para arriba, decir, sí, oiga, a mí me ha tocado peor que José, imagínense. Mis hermanos me iban a matar. Luego me metieron en una cisterna para que me ahogara, pero ahorita que no tenía tanta agua. Luego me sacaron, me vendieron como esclavo. Luego llegué a trabajar como esclavo en una finca de un capitán del ejército egipcio. Y luego le dio que allá la esposa se enloqueció con el hombre y entonces resulta que lo mandaron para la cárcel. Y en la cárcel, estando en la cárcel, pues que ahí pues Dios cambió todo. Pero bien importante que eso dice claramente, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces, una de las cosas bien importantes es eso. O sea, entenderlo como Job, como José y como muchas personas, entenderlo y tener la confianza, ¿cierto? Que confianza es un término asociado a la seguridad del amor de Dios sobre nuestra vida. Orar muchísimo para que ese amor de Dios pueda ser transmitido a través de mi familia, que pueda ser transmitido a través de mis padres, a través de mis hermanos, y de ahí pues todas las personas que Dios utilice, ¿cierto? Pues obviamente hay que ser cuidadosos fuera de la casa. Yo espero que los padres realmente sí sean amorosos por sus hijos y le transmitan la seguridad de Dios para sus vidas. Igualmente los hijos con los padres a través de la devolución de la honra. Honra a padre y madre es un mandamiento con promesa, ¿cierto? Y después esos hijos, cuando formen su hogar, pues transmitan eso a sus hijos y sigan esto funcionando como un principio fundamental, ¿cierto? Del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, para que nos vaya bien en todas las circunstancias.